Hoy he redibujado la primera ilustración 11 años después que hice de un personaje mío y te voy a enseñar cómo lo he hecho, qué decisiones he tomado y vamos a ver si he mejorado un poco por lo menos en estos 10 años. Pero primero voy a contarte una historia que está estrechamente relacionada, así que si no quieres escucharla, pasa este minuto. Un día como hoy, hace 10 años, estaba llevando un día de mierda en el instituto como todos los demás, desgraciadamente. Yo lo pasé bastante mal en el instituto por lo general. Los niños son crueles, son especialmente crueles en el instituto. Y más los que están en la edad del pavo. No lo pasé horrible como si algunas personas que lo han pasado realmente mal, pero sí lo suficiente como para no querer ir a clase nunca por miedo. Me fugaba de clase, me ponía malo y de vez en cuando también me ponía malo de verdad, porque me ponía tan nervioso por saber lo que me esperaba que me daba un dolor de barriga tremebundo. Fueron épocas bastante oscuras donde realmente tenía mucho miedo de salir de mi casa por la mañana. Pero ahí estaba, cuando no podía escapar y tenía que aguantar las 6 horas del día, desarrollé una técnica brutal. Imaginaba un montón de cosas y me distraía y creaba mundos que solo podía soñar y me perdía en ellos, a veces durante todo el día. Cuando me daba cuenta estaba ya de vuelta en la guagua a mi casa, pero allí también seguía pensando en esos mundos de fantasía. Por aquella época hice un amigo que aún a día de hoy todavía conservo, mi bro el aguador. Hicimos amigos muy rápido porque a los dos nos gustaba mucho dibujar en clase, pero el aguador dibujaba un poquito distinto a mí. Cuando me fijaba en sus personajes se parecían extrañamente a los dibujos que yo veía y que tanto me gustaban, a Naruto, a One Piece, esa clase de cosas que a día de hoy en esos tiempos se llamaban cosas de friki. Yo por aquel entonces era un gotiquito reprimidito en vez del rey de la goticada. Y obviamente no quería dibujar esas cosas porque eran de friki. Yo no quería ser un friki. Yo quería ser popular y gustarle a las pipiolas. Pero el cabrón del aguador estaba allí sentado tan tranquilo, dibujando sus mierdas. Me dio un poco de envidia sana de que no le preocupase lo que los demás pensasen de él. Ahora tengo claro que no importa una mierda, pero con 13 años te lo planteas. Recordando esos tiempos, me he acordado de una anécdota que reflejaba muy bien mi mentalidad de ese entonces. Y a lo mejor sacas algo en claro también. Tenía un blog guapísimo, formato cuadrado, de anillas, estaba todo guapo y lo llevaba llenando desde sexto de primaria. Estaba lleno de las cosas que más me gustaban: transformaciones de Ben 10, todo tipo de dibujos animados que me encantaban, Generator Rex, Dragon Ball, Naruto, One Piece, y todo entintado y pintado perfecto. Tenía 10 años, estaría como una mierda de mal, pero yo lo recuerdo exageradamente perfecto. Lo que más había sobre todo eran los dibujos de los tiros increíblemente guapardos de Inazuma Eleven. Era un fanático de Inazuma, me parecían un pasote. Y recuerdo que cuando entré en el instituto lo llevaba a clase y los repetidores y los guays entre comillas miraban esos dibujos como fricadas y mierdas, cosa que a mí me sorprendía porque a mí me encantaban, pero dentro de mí algo tomaba el control y les decía que eran dibujos de cuando era pequeño. Cojones, bro, tenía 11 años, obvio que era pequeño. Más de mentira, esos dibujos los había hecho hace días o semanas porque siempre he estado cooking, manito, y siempre he sido un putísimo friki. Y algo de lo que me arrepiento aún a día de hoy es que para encajar con los gilipollas a los que llamaba guays, que ahora tienen hijos y denuncias por malos tratos, cogí todas las páginas del blog que tenían algo de friki y las arranqué todas y las tiré a la basura. Hace más de 10 años de eso y me sigo arrepintiendo. Todas esas cosas que me encantaban y que tanto me habían costado en la basura para que 4 costrosos que ahora fuman mentapoleo en cachimbas me aceptaran. Esos dibujos se perdieron para siempre, pero me dejaron a día de hoy 2 enseñanzas súper ultra mega importantes para cualquier artista o persona que quiera crear cosas que te voy a contar. Quizás al final de todo, por lo menos sirvió para algo. La primera es no negarte a ti mismo. Negarse a uno mismo es elegir el camino de la infelicidad y de la amargura. No puedes cambiar lo que eres, a menos que seas un asesino. Entonces, niégate. O un reggaetonero. En ese caso, también, niégate. O fan de Ubisoft. La segunda es: no importa lo mal que dibujes, no importa lo que te frustre. Nunca, 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 pero nunca de los jamases tires un dibujo. Y esto te lo estoy diciendo muy en serio, mi bro. No lo hagas. No me hagas llamar a una ambulancia. No me hagas llamar a los Vengadores, ni a Optimus Prime, ni a tu vieja. No tires tu dibujo. En fin, que mi colega aguador era fiel a sí mismo y yo solo era un pringado. Entonces junté las 2 neuronas que tenía en ese momento. Me gustan estas mierdas, quiero dibujarlas, así que voy a hacerlo y me dan igual las consecuencias. La imaginación que tenía para crear cosas la mezclé con la capacidad que tenía de dibujarlas y lo junté con un montón de cosas que a mí me gustaban mucho, como el anime, los videojuegos y eso resultó en que creé un mundo de fantasía donde quise
quise hacer una historia de un mundo propio. Bueno, más o menos. Trataba a grandes rasgos sobre una historia ubicada en una ciudad futurista donde dos hermanos tenían un conflicto. ¿Qué conflicto? Ni puta idea. Pero claro, para hacer una historia necesitas unos personajes. Y este fue el primer personaje que yo creé hace 13 años. Este es James, un pibe con un brazo biónico que lo perdió en un accidente. En ese momento estaba viendo Naruto a saco y el chaleco es una mezcla de los chalecos que tienen los Jonin, los ninjas de nivel superior. Y obviamente también barría un poquito para casa. Le puse el mismo pelo que tenía yo en ese entonces, con coletilla y todo. Y básicamente lo que vestía yo también. Los ojos eran rojos. Tenía un aura edgy que en ese momento me flipaba. Y ahora también. Los ojos eran los ojos de Dracul Mihawk. Y dije, bro, están bacanísimos. Los pongo chill. Básicamente James era todo lo que yo quería hacer. Un pibe remamado, con un brazo cyborg y con una espada de energía. Entonces lo interesante es que han pasado 11 años desde que dibujé eso. Así que vamos a volverlo a hacer. Me la redibujo, bro. Me la redibujo. Me la redibujo. La pose clásica que tenía James en su primera versión era corriendo desplegando su espada láser. Así que no podía no hacer otra. Es una pose muy compleja. ¿Por qué? Porque implica muchos elementos muy complejos todos. Y realizarlas para una persona que está empezando es jodida. Entre la composición, los escorzos, que son una técnica que combina perspectiva y anatomía, la propia anatomía del man, las partes robóticas y las arrugas de la ropa, hacen una imagen compleja de dibujar. Y más para un noname de 13 años que era yo. Y como me gusta superarme siempre, y ahora soy un noname de 24 años, he decidido hacerlo más complejo todavía, añadiendo humo, rayos, efectos de luz y todas las sombras posibles. En definitiva, un señor panel de manga. Hice 2 bocetillos en pequeño. Hago siempre esta metodología para trabajar más eficientemente. Si pruebo composiciones en pequeño, tardo menos y hago más. Y funcionan igual que si las hiciese en grande. Me había gustado tanto el primero que pensé en hacerlo directamente ese, pero siempre es recomendable hacer un par de bocetos por lo que pueda pasar. Normalmente te sueles quedar con la primera idea, pero esta vez no. El segundo era mucho mejor que la primera prueba. Era mucho más dinámico y tenía mucho más movimiento. Y se veía al personaje más en 3D, más en 3/4 y bastante menos de perfil. En definitiva, era bastante más interesante que el primer boceto. Y aquí viene lo complicado. Al intentar pasarlo a un tamaño más grande, un DIN A4, me dio un bloqueo durísimo, como el que te mete el tóxico o la tóxica. Tuve varias horas quitando y poniendo en varios encajes. Si no sabes lo que es un encaje, agárrame la malaje. Pero no terminaba de salirme una mierda. Tuve que repetir el dibujo 3 veces. Después de desechar 2 pruebas en otros 2 papeles, por fin me salió el encaje. Pero había un nuevo problema: la manita de mierda. Estoy acostumbrado a mirar mis músculos como referencia. Viendo estos brazos de acero, está claro que hacer brazos flacos no es lo mío. Pero al final me acabó saliendo. Y aquí viene una parte muy chula. El formato es rectangular, como un folio normal y corriente, pero quedaba bastante cutre cortar prácticamente toda la espada de energía. Era básicamente lo guapo de la ilustración. Perdería el elemento principal, así que decidí hacer algo muy loco que no suelo hacer porque nunca hay marco para poner los dibujos si hago estas movidas. Y añadí otro trozo de papel. Simplemente pillé otro papel, lo recorté y lo pegué por la parte de atrás con cinta. ¡Y punto! Terminé el boceto del dibujo perfecto con la espada bien golda y bien llena de rayos. Con el boceto refineque y repintado, toca tinta. El proceso del entintado en este caso era bastante complejo porque la relación de las figuras fondo estaba un poco mezclada entre sí, así que lo que decidí fue simplemente fluir y tener un poco más de soltura con el movimiento y el uso de humo en algunos puntos. Soy bastante nuevo añadiendo texturas de movimiento y no supe captar muy bien el efecto de humo. He cometido bastantes más errores de lo que pensaba en el proceso del entintado, pero eso es algo de lo que va a tener que preocuparse el gótico de mañana, porque el gótico de hoy ya hizo su dibujo del día. Entonces, por último, dejé la espada de energía en negativo para que contrastase bien con el fondo, y porque es una espada de energía, manín, brilla que flipa. Y por fin, este fue el resultado final, con el desplegable y todo. Sinceramente, que tenga este formato y esta funcionalidad le aporta esa frescura que si no lo hubiese tenido probablemente no estaríamos hablando de esto.
A este dibujo, pero sobre todo a este personaje, le guardo un cariño infinito, porque marca el principio del camino que decidí seguir, de perseguir mi sueño, de dedicarme a lo que más amo, que es el dibujo. Y por ende, ese fue el primer paso que di y el que me ha animado a seguir por esta senda los últimos 10 años. Y también marcó el camino que me ha llevado a crear este canal de YouTube, donde intento aportar algo a las vidas de personas que me voy encontrando por medio de lo que puedo crear con estas manos. James es un símbolo para mí de libertad, de perderse, de encontrarse y de nunca rendirse a pesar de las adversidades. Si hubiese desistido con ese dibujo, hubiese desistido con cualquiera de las otras elecciones que tomé, no estaría aquí viviendo de lo que amo y de lo que me apasiona. Estaría trabajando en Ubisoft. Más allá de todo lo que puedas aprender de dibujo en este vídeo, si tuvieses que quedarte con algo, me gustaría que te quedases con esto. Tú eres el dueño de tu vida y por ende eres dueño y señor de las decisiones que tomas. Sé fiel a ti mismo y no tires tus dibujos, coño.